volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de ahí a Daján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. 10. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué dice el texto, hermanos? Le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy ¿qué? Neciamente. Hasta ahí la lectura. Padre, esta mañana nos acercamos a esta palabra sabiendo que muchos de nosotros, al igual que David, hemos hecho muy neciamente. Queremos, Padre, que esta palabra se pueda atesorar en nuestras mentes, en nuestro corazón, y que podamos volver a esa comunión que hemos perdido contigo. Háblanos pues, Señor, al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. Encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, digamos, la parte más alta en la que David vivió. Ya no se habla del David perseguido por Saúl, ya no se habla de aquel David que tiene problemas porque está siendo amenazado por los enemigos. David goza de una aparente estabilidad, pero ¿quién le ha dado la estabilidad a David? ¿Cómo logró David establecerse? ¿Cómo David logró llegar al reinado? ¿Cómo David logra tener el poder que tuvo, los recursos que tuvo? ¿Quién lo ha llevado ahí a David? ¿Quién lo ha llevado, iglesia? Dios. Hay un pasaje que habla de cómo el Señor le dice a David: yo te tomé detrás de las ovejas. Yo te tomé cuando ni siquiera tu familia daba nada por vos. Yo te tomé detrás de las ovejas y te he hecho el rey de todo Israel. Y no solamente eso, también he dicho que no va a faltar descendiente tuyo que reine sobre Israel.
Y la cosa fue así, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se lo cumplió. Y cuando las cosas van bien y cuando ya ha salido David de esa situación triste, de una infancia terrible, en donde yo estaba leyendo el perfil psicológico de David. Y el perfil psicológico de David se puede rastrear a partir de la relación que él tuvo con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Y dentro de ese análisis del rasgo psicológico de David, encontramos que David probablemente no tuvo una buena relación con su papá. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente resentía el hecho de que su papá, por ser el menor, no lo considerase en muchas cosas. Es más, cuando el profeta llega a querer ungir al rey, el papá de David le presenta a todos sus hermanos, pero a David no le da importancia porque es el más pequeño. Y le dice el profeta: mira, ¿y tenés algún otro hijo? Ah, sí, le dice, allá tengo a David, pero ese es más pequeño. Y todas esas cosas hacen en la vida de David que se vaya creando un resentimiento, probablemente se vaya creando una situación de no creer en él mismo. Pero el punto no es ese. El punto es que Dios ya sacó a David de toda esa miseria. El punto es que Dios ya tiene a David donde lo quería tener. El punto es que Dios ha respaldado a David en todo lo que ha emprendido. El punto es que ahora David goza de una cierta estabilidad. Pero la pregunta va a ser: ¿qué hace David con esa estabilidad? ¿Qué hace David con esa bendición que Dios le ha dado? Y es la misma pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Qué hacemos con la estabilidad que Dios nos ha dado en este momento? ¿Qué hacemos con todo lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Qué hacemos solamente con aquello de tener por lo menos un empleo? Con aquello de tener salud. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El texto, entre otras cosas, nos narra cuál es el accionar de David. Cuando ya se siente poderoso, cuando ya se siente estable. Mire cómo dice el pasaje: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esta palabra incitar, y vale la pena mencionarlo, porque ¿quién es el que incitó a David? Vamos ahí a primer libro de Crónicas 21, no me pierda 2 Samuel 24. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice, hermanos? Pero, ¿qué dice ahí? Primer libro de Crónicas 21. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice el pasaje? ¿Pero quién? Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. ¿Y cómo decía segundo libro de Samuel 24? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. ¿Quién fue, pues? ¿Dios o Satanás? ¿Quién fue? En el lenguaje hebreo o en la mentalidad hebrea, todo tiene que ver con Dios. Y este es uno de los conflictos, bueno, para quien lo quiere tener el conflicto, ¿no?
En realidad en el pasaje no es eso lo trascendente. Pero para dar una respuesta y para dar una explicación, en realidad el que incitó en la mentalidad hebrea es Satanás a David. Pero ¿por qué aparece Dios aquí en Samuel? Porque todo lo que puedan hacer es porque Dios lo ha permitido. Por eso es que aparece Dios ahí en Samuel. No porque Él sea el que incite. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. A nadie. Ni tampoco Dios puede ser tentado. Dice allá el libro de Mateo, cuando está en o Lucas creo que es, después de que Jesús está en el desierto, en la tentación, que al Señor no vas a tentar. Pero, digo, para dar una respuesta, precisamente en la mentalidad hebrea en realidad Satanás se levanta o mejor dicho, incita a David. Pero dice el 24 de Samuel que fue Dios, porque fue Dios el que le permitió. Así como en Job, dice que se presentaron delante de Dios, entre los cuales llegó Satanás a decirle: ¿no has visto a mi siervo Job, que esto y que lo otro y que aquello? ¿Y qué dice Dios? Autoriza a Satanás: ahí tienes a tu siervo Job, a mi siervo Job. Haz con él lo que piensas, lo que has pensado. Y también tenemos allá en el Evangelio de Mateo, creo que es Mateo, no me recuerdo muy bien, cuando le dice Jesús a Pedro: Satanás te ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte. Entonces, únicamente quería hacer esa observación acerca de este versículo, en donde se narra en el Samuel que es Dios el que incita a David, y en Crónicas 21 que es Satanás que incita a David. Pero ahora usted ya sabe la respuesta. Versículo 2: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre todas las ciudades de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo. Y aquí viene el peligro, hermanos. ¿Para qué quiere el censo del pueblo David? ¿Qué dice el versículo 2 al final? Para que yo sepa el número de la gente. ¿Quién era el que lo había llevado ahí a David? ¿Quién era el que lo respaldaba? Pero aquí David quiere saber lo que él tiene. Quizás para nosotros parezca insignificante, pero para estas culturas solo hacía censo aquel que era propietario de algo, nadie más. El único que tiene la posibilidad de hacer un censo sobre la gente, sobre los animales, es aquel que es dueño de ellos. En este caso, ¿el pueblo era de David o el pueblo era de Dios? Y aquí está el problema. La primera frase que quiero hablar con ustedes es: lo que yo tengo. Lo que yo tengo me hace sentir a mí poderoso. Lo que yo tengo me hace sentir a mí autosuficiente. Lo que yo tengo me hace sentir a mí alguien indestructible. Pero le tengo noticias. Nada de lo que nosotros tenemos es de nosotros. Todo le pertenece a Dios. Y otra cosa más, tampoco la vida nos pertenece. ¿A quién le pertenece la vida nuestra? ¿Se da cuenta dónde está el problema de los seres humanos? Uno a veces en la vida va haciendo, acumulando, conquistando, comprando, y llega un momento y todo lo que tengo. ¿Cómo que todo lo que tiene? ¿Cómo que todo lo que tiene? Si todo lo que usted tiene no es por su habilidad, lo que usted tiene es por la misericordia que Dios ha tenido con usted.
y que ha permitido que usted lo adquiera. El problema es cuando yo pierdo la perspectiva y yo creo que todo lo que está a mi alrededor, que todo lo que he conquistado, al igual que David, yo pienso que todo es mío. Ese es el problema. Sentirme autosuficiente, sentirme poderoso, sentirme alguien que como aquí yo ya tengo hecha mi vida, yo ya tengo casa, ya tengo vehículo, ya tengo de qué vivir, ya tengo una empresa, ya tengo tal cosa, ya tengo lo otro. Pero usted sabe que si Dios quiere se lo puede quitar ahora mismo. Usted sabe que si Dios quiere, aunque usted tenga todo lo que usted tenga, si Dios quiere esta mañana, con solo 30 segundos que no llegue oxígeno a su cerebro, usted va a pasar al olvido, usted va a pasar al recuerdo. Porque nada, y este es el primer punto, hermano, nada de lo que yo tengo es mío. Nada. Pero si yo tengo casa, por la misericordia de Dios, esa es la casa que Dios me ha prestado, porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. La casa que me ha prestado. El trabajo, Él es el que Dios me ha permitido tener. Cuando Él quiera, me lo van a quitar, aunque esté muy seguro, aunque tenga 30 años en la empresa, aunque yo sea chero del jefe, aunque yo tenga familiaridad con el dueño de la empresa, pues está equivocado. Si Dios quiere, esta misma semana lo despiden. Porque el mundo no depende necesariamente de las decisiones humanas. Todo el mundo depende de los planes que Dios tiene para la humanidad. Y usted lo pudo ver en la pandemia. Empresas de gran prestigio y sólidas se vinieron abajo, cerraron. Y empresas que probablemente nadie daba nada por ellas, se fueron para arriba y crecieron. Es que no está en la capacidad humana, está en saber que todo lo que nosotros tenemos viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que yo sepa el número de la gente. David comienza a meterse en un terreno que no le incumbe. Porque de todas maneras, aunque tenga la gente que tenga, no será el ejército que gane sus batallas. Ya lo dijo un profeta, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Pero a veces entramos en este terreno de creer o de tener la fortaleza en aquello que yo tengo, de tener la fortaleza en esa cuenta de banco que tanto he apreciado y que tanto le meto y que le meto y que le meto y que le meto y que le meto. Todavía yo no sabía, pero todavía está la costumbre hay gente que no parece, pero hay gente que tiene mucho dinero, y que hay gente que tiene dinero y no solamente lo tiene en los bancos, también lo tiene enterrado. Le decían a un amigo hace unos meses, le dijo el papá, mira, le dijo, solo quiero decirte algo, les, si a mí me llega a pasar algo, quiero que sepas que en la casa he dejado dinero para que pagues todas las deudas, para que pagues mi funeral y que incluso todavía te quedes viviendo un buen rato. Solo tenés que quebrar algo, le. Ya le dije yo, vamos a tu casa a ver qué quebramos, desgraciado. Pero ¿de qué estoy hablando? De que a veces eso nos da la fortaleza. El hecho de tener posesiones, el hecho de tener cosas, el hecho de tener... Creemos que somos fuertes. No, amados hermanos, nosotros no somos fuertes. El único fuerte es Jehová de los ejércitos. Él es el único fuerte. Dice el versículo 3. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, y
¿por qué se complace en esto, mi señor el rey? ¿Por qué? O sea, advertencias de la gente que le dice: hey, mire, hombre, vamos a la iglesia, hermano. Mire, puchica, usted tan bendecido que está, debería ir a darle gracias a Dios porque le ha permitido lograr estas cosas. Mire, ¿y por qué no me acompaña a una noche de amigos? ¿Y por qué no vamos al domingo vaquero? ¿Y por qué no vamos a tal cosa? Ah, no, ahorita no tengo tiempo. Ah, no. La gente le advierte. ¿Por qué se complace en engrandecerse? ¿Por qué se complace en pensar que lo que usted tiene es suyo y que usted lo ha logrado? ¿Por qué se complace? Si ni siquiera comprende su existencia. Joab es un hombre que entendía. Joab, como general del ejército de David, sabía que no era la cantidad de soldados que tenían. Sabía que no era la estrategia que lograban desarrollar. Sabía Joab que las batallas las habían ganado porque Dios estaba de su lado. Pero obstinadamente, dice el versículo 4, pero, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿La palabra de quién prevaleció? ¿Y cuál es la palabra que debe de prevalecer? La palabra de Dios. No es mi palabra la que debe prevalecer. Es la palabra de Dios la que debe prevalecer. Es eso lo que yo le tengo que mostrar importancia en mi vida. Por eso dice allá en el texto del Nuevo Testamento que la palabra, cerca está la palabra de tu boca y de tu corazón. Ahí está cerca la palabra. Pero a ti te da igual. La gente es bien bobita, fíjese. Porque cuando la gente está siendo bendecida, cuando la gente está siendo, digamos, beneficiada con las cosas de Dios, lo que debería de hacer es acercarse más a Dios para garantizarle que nunca le haga falta nada. Pero la mayor parte de nosotros hacemos al revés. Cuando Dios más nos bendice, poco a poco es que más vamos soltando la pita. Cuando Dios más nos bendice es cuando más ya dejamos de ir al culto. Cuando Dios más nos bendice es cuando ya no tengo tiempo para ir a servir. No, es al revés, hijo. ¿Querés estar bendecido siempre? ¿Querés tener siempre el respaldo de Dios? Jamás te apartes de Él, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Que no prevalezca tu palabra. ¿Cuál es la palabra que prevalece en tu vida? ¿Cuál es la palabra que hará en tu vida la parte céntrica, lo central en tu vida, que es la palabra de Dios? Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Esa es la palabra. Cuando yo tengo una conciencia de saber que yo donde estoy, lo que tengo es por Dios, entonces ya no depende de mi palabra, depende que lo que la palabra me está indicando. Y a este rey se le ocurre ir a hacer un censo. Como quien dice, no confío en Dios, va. Como quien dice, yo aquí voy a ver si logro conquistar las ciudades. David, es que no se trata de lo que tú quieras, se trata de lo que Dios ha planificado. Y se le ocurre mandar a Joab, se le ocurre, aunque le advierten y le dicen, no vamos a ir, no, mirad, pero sin embargo, dice el texto, la palabra del rey prevaleció. Y mandaron a Chambita medidor por todo Israel a hacer el censo. ¿Qué dice el versículo? ¿Cuánto tiempo se llevaron? 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de ¿cuánto? Casi 10 meses haciendo el censo. 10 meses contando cuánta gente había, cuántos niños, cuántos adultos, porque David estaba enfermo de números. Quiero confesarle que a veces en las iglesias nos volvemos enfermos de números.
Y siempre andamos que cuántos tuve, cuántos llegaron, cuántos van a estar, cuántos que... No, hermanos, la fortaleza no debe de estar en los números, la fortaleza debe de estar en la provisión de Dios. Y como yo no tengo pelos en la lengua, a veces usted piensa que cuando hay un montón de gente, wow, qué bendición, hay más ingresos a la iglesia. No, no, porque no se trata del número de gente, se trata del respaldo de Dios. Y le voy a dar un dato, solo para que usted vea. ¿Se acuerda que el domingo pasado estuvimos de aniversario? Y estuvo llenísimo. Amén, ¿se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? ¡Qué llena estuvo la casa de Dios! Y le tengo noticias. Los ingresos del domingo pasado a las 7 fueron más que los que hubieron a las 6 de la tarde. Porque no se trata del número de gente, se trata del respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque un pastor se siente poderoso por los números. Oh, sí, yo tengo una iglesia, congrego a 600 gente. No te confundas, pastor. La fuerza no está en la cantidad de personas, la fuerza está en la presencia de Dios moviéndose en medio de su pueblo. Ahí está la fuerza. A veces usted cree que mientras más gente haya en una empresa va a ser más eficiente. No, no es la cantidad, es la calidad. Así que David se enfermó de los números, 9 meses, 20 días. Y aquí viene el problema, versículo 9. Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel 800,000 fuertes que sacaban espada y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué le pasó a David? ¿Le pesó? Ya entendió David. Porque usted puede tener todos los recursos, usted puede tener todas las capacidades, pero debe de entender que sin Dios yo no soy nada. Y le puedo mencionar algunos testimonios de gente, fíjese bien, gente que el día de hoy tiene todas las capacidades del mundo, pero no tiene el respaldo de Dios. Yo he tenido en mis manos currículum vitae de personas con 2 carreras universitarias, con maestrías y que están solicitando un trabajo para ganar un salario mínimo. ¿Cómo? Así como lo oye, hermano. Graduados de la universidad, personas muy capaces, personas muy preparadas, personas que tienen todo por delante, sí, pero como no tienen el respaldo de Dios. Y le puedo mencionar el caso contrario, personas que antes pueden leer, que ganan casi $1,000 mensuales. ¿Qué hace la diferencia? El título. La diferencia la hace el respaldo de Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted me entienda esta mañana. No es mi capacidad, no es lo que yo pueda ostentar, no es lo que yo pueda tener, no, es el respaldo que Dios me da para todo lo que hago. Y aquí David ya cayó en la cuenta de que todo lo que ha hecho es una verdadera bobería, porque él no necesita estar dándose cuenta qué es lo que tiene, qué es lo que posee, de lo que es capaz. Él lo que debe de hacer siempre es depender de Dios. Y es lo mismo que le digo a usted esta mañana. Si usted depende de Dios, hermano, nunca le va a hacer falta nada. Si depende del Señor. Aquí dice el pasaje en el versículo 10: le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Ese es el problema. Obrar de manera necia, obrar de manera ingenua. No ingenua, porque él ya sabía, pero obrar de manera obstinada.
Aquí hay personas que saben que la bendición la obtuvieron estando cerca de Dios. ¿Y por qué se han retirado? Aquí hay personas que saben que su trabajo lo lograron en el servicio, lo lograron en la oración, lo lograron en su asistencia a los cultos. ¿Y por qué se han retirado? Personas que saben que todas las cosas buenas que tienen en su vida fue porque Dios obró para que usted las tuviera. ¿Y por qué se ha apartado de Él? Pues neciamente he hecho. Neciamente me aparté. Neciamente renuncié. Neciamente me he enorgullecido. Neciamente yo pienso que puedo lograr las cosas a mi manera. Amados, cuando nosotros pensamos de esa forma, fíjese que el Señor nos da una tremenda lección. El Señor nos dice: vos decís que vos solo podés. Ay, dale pues, dale, logralo vos solo. Y cuando Dios se separa de nosotros, cuando Dios quita su respaldo de nosotros, hermanos, es como un barco que va a la deriva en medio de una tormenta impetuosa del mar, que solo se tambalea, que ya está pronto a hundirse, que ya está pronto a fenecer, porque la estabilidad en su vida y en la mía solo la puede dar la presencia de Dios en nuestros corazones. Y si usted se aparta de ese contacto, le va a pasar lo que dice aquí el pasaje. Primero, ya el Señor ya no reconoce a David como siervo. Si usted analiza todos los textos bíblicos, siempre el Señor le mandó a decir: ve y di a mi siervo, ve y di a mi siervo, ve y di a mi siervo, ve y di a mi siervo. ¿Cómo dice el versículo 12? Ve y di a quién. Ya no es siervo. ¿Está leyendo eso conmigo? Ya no es siervo. ¿Y porque Dios lo ha desechado? No. ¿Quién desechó a quién? David desechó a Dios. Anda a decirle a mi siervo: ¿querés hacer las cosas a tu manera? Vaya, dale pues. Yo quiero hacer mi vida. Vaya a hacer su vida pues. Yo haré lo que yo quiera con mi cuerpo. Dale pues, dele. Si aquí nadie le está diciendo nada, solo dése cuenta que Pablo escribió en la carta del Nuevo Testamento: si Dios es por nosotros, pero si Dios no es por nosotros, si Dios no es por nosotros. Versículo 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Hay un castigo para este hombre, y no tengo tiempo para explicarlo, lo puede estudiar en su casa, pero era caer en mano de los enemigos, caer en mano de no sé qué, que haya una peste, y al final dice David: no, yo prefiero mejor caer en las manos de Dios, porque al caer en las manos de Dios, yo sé que siempre Dios tiene misericordia. Pero ¿quién se ha buscado esto? Se lo ha buscado él. Y es aquí donde nos encontramos, amados hermanos, en la crisis que muchos de nosotros estamos viviendo hoy por hoy. Es aquí donde recapacitamos en esa situación que no me deja tranquilo. Es aquí donde nosotros logramos comprender por qué estoy como estoy. Es aquí donde yo logro visualizar la razón de no tener un empleo este día, la razón de no tener recursos, la razón de no encontrarme sano, la razón de no tener estabilidad, la razón de no tener paz. Dice el versículo: en grande angustia estoy. ¿Cuántos de nosotros estamos así esta mañana, en grande angustia? Y el Señor te dice: tú te has buscado eso porque creíste vivir la vida a tu manera. Tú te has buscado eso porque creíste que las cosas las podrías hacer tú solo.
Pero sabe que en medio de la crisis, en medio de la desgracia, aunque estemos hechos pedazos, aunque estemos viviendo las horas más amargas de nuestra existencia, siempre está el brazo de misericordia y de Dios que llega en nuestra ayuda. (16) Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, ¿qué dice el pasaje? Jehová, ¿qué, iglesia? Se arrepintió de aquel mal. Se arrepintió de permitir la mortandad en el pueblo. Se arrepintió de la desgracia que estaba pasando Israel. Esta mañana es tiempo para decir al Señor, así como dijo David: Señor, hemos hecho neciamente. Señor, estamos en grande angustia. Señor, queremos tu misericordia. Y quiero avanzar por el tiempo que ya casi se me fue. Aquí hay una indicación. Si usted y yo estamos en las mismas condiciones de David, le dice Dios por medio del profeta, versículo 18, y quiero que vaya subrayando. Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, primer cosa, levanta. ¿Qué le dice? Levanta un altar a Jehová. Lo primero que debemos de hacer para salir de donde estamos es volver a poner a Dios en primer lugar. Lo primero. Por eso dice Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero, haz de nuevo un altar. Haz de nuevo. La ventaja que con Dios tenemos la bendición de poder iniciar las veces que sean necesarias. Iniciar de cero. Para la gente no. La gente solo nos da una oportunidad, dos oportunidades. Ya te di tantas oportunidades. Dios nos da todas las oportunidades que sean. Por eso sus misericordias son nuevas cada. Volvamos a empezar, dice Dios. Volvamos a empezar. Démosle de nuevo, pues. Comenzá de nuevo a leer la Biblia. Despacito, pero comenzá de nuevo. Comenzá de nuevo a orar. Hazte en tu vida un programa en el cual permitas siempre llegar todas las semanas a congregarte. Comencemos de nuevo. Lo mismo que hacías antes. Comencemos de nuevo, anda a evangelizar. Comencemos de nuevo, ponete a servir. Comencemos de nuevo. Pero el Señor dice: haz un altar de nuevo. Estamos empezando de nuevo, dice el Señor. Démosle. Eso sí, versículo 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no voy a ofrecer a Jehová mi Dios holocaustos. Y quiero que subraye esa expresión. Holocaustos, ¿qué dice? Que no me cuesten nada. No, si es que dice la Escritura, ¿va? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Sí, es sacrificial. Que me cueste algo. Sí, bonito venir al culto de las 10. No, pero que me cueste algo. Voy a ir al de las 7 y al de las 10. Porque al de las 7 tengo que levantarme tempranito. Que me cueste, que me cueste algo. Que no me cueste nada. Aquí en la televisión lo voy a ver el sermón. No, que me cueste algo. Me encantó esta frase. ¿Qué es lo que me cuesta a mí las cosas por Dios? Sí, hay que, para leer la Biblia, si usted se levanta a las 5 de la mañana, tiene que poner reloj a las 4:30. Que me cueste algo. Sí, que media hora antes, pues, para más o menos levantarse, bañarse y después leer la Biblia. ¿Me cueste algo? ¿Viene cansado en la semana? Sí, pero viene al culto, que me cueste algo. Que me cueste algo.
Se va a retrasar con la cena, se va a retrasar con las cosas que tiene que hacer. Sí, pero tiene que costarle algo. Porque no es algo para cualquier persona, es algo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo que sigue. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Versículo 25. Y edificó ahí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos, ofrendas de paz. Y me encanta el final. ¿Y Jehová qué dice, iglesia? Oyó las súplicas de la tierra y cesó. ¿Qué significa esto? Mientras yo no haga las paces con Dios, no se acaba la tempestad, no se acaban las plagas. Por eso dice el texto de Lamentaciones, ¿verdad? Escudriñemos nuestros caminos y luego volvamos a Dios. Usted no hace las paces, siga con la peste, pues siga con la mortandad, siga con la desgracia, siga con la necesidad. Pero si usted esta mañana reconoce, si todos los que aquí estamos reconocemos que hemos hecho neciamente, si reconocemos que estamos en grande angustia, y si hacemos de nuevo un altar a Dios, téngalo por seguro, Dios escuchará su clamor y va a cesar toda la desgracia que está sobre nuestra vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque estamos en grande angustia y esta no pasará hasta que hagamos las paces contigo. Dios omnipotente, esta mañana yo quiero hacer una oración. Quiero pedir a todo el mundo que cierre sus ojos e incline su rostro. Pero si hay alguien aquí que quiere decirle: Señor, yo en esta área de mi vida he hecho neciamente, póngase de pie. Póngase de pie, no tenga ningún temor. Vamos a orar. Que pueda ser el Señor que nos ministre en esta hora y que nos haga volver a Él. Póngase de pie. Aquellos que nos hemos creído autosuficientes, aquellos que decimos: no, y si yo puedo, no, si yo tal cosa. No, neciamente hemos hecho. Neciamente hemos decidido. Neciamente hemos obrado. Póngase de pie. Dios quiere ministrarle en esta mañana. Dios quiere volver a usted, o más bien quiere que usted vuelva a Él. Padre, aquí están tus hijos e hijas. Estamos delante de ti, Señor, escudriñando nuestros caminos para poder volver a ti, Señor. Reconocemos que hemos obrado neciamente, que nos hemos sentido autosuficientes, que nos hemos sentido personas que por un momento creíamos que todo lo que tenemos era nuestro, y no hemos recapacitado en que todo es tuyo, Señor. Nuestra vida es tuya, nuestras cosas son tuyas, nuestro trabajo es tuyo, nuestros hijos son tuyos. Todo es tuyo, Señor. Todo te lo debemos a ti, Señor. Todo se lo debo a Él. Usted conoce esta alabanza maravillosa que dice así: mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Cántele al Señor esta mañana y dígale: si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. dígale esta mañana al Señor: todo se lo debo a Él.
todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. ¿Le puede decir esta mañana al Señor que todo se lo debe a Él? Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Padre, todo te lo debemos a ti, Señor. Puede tomar su asiento, hermano. Esta mañana también queremos, si hay alguien que quiere aceptar al Señor en su corazón, ahí donde está, levante su mano. Póngase en pie, queremos orar con usted y por usted. La Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera aceptar al Señor? Póngase de pie. Reciba a Cristo en su corazón. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.